¿Qué tal, amigos de Drafteados? ¿Cómo estáis? Está nevando en Madrid, ¿eh? Nevando en Madrid, día de Super Bowl. Calefacción puesta, aquí en casa, puesta. no pasa el frío. Vamos a hablar de los Warriors y de los Nuggets, dos equipos que hemos descubierto y que ya sabíamos en parte, ¿no? Pero que tienen cosas en común. Sí, los Warriors evidentemente el mejor equipo de la liga, el mejor equipo ya de los últimos 3 años y vamos a ir comprobando cómo los Nuggets han ido siguiendo pasos muy similares a los que dieron los Warriors en su día para construir este super equipo. Vamos para allá. El primer punto en el que nos hemos fijado, como no podía ser de otra manera, es la construcción de la plantilla, que es fundamental para formar un equipo de éxito. Estas son un poco las claves. Los pilares del equipo son elegidos en el draft, jugadores jóvenes, traspasos, recibir complementos a partir de traspasos para ayudar a esos jugadores jóvenes y después un gran fichaje en agencia libre de un veterano que te eleve ahí ese punto diferencial que lleve el equipo un nivel más arriba. El siguiente paso, ¿no? El siguiente paso. Se ha alabado mucho, hemos alabado todos mucho a los Warriors en los últimos años por esos malabares financieros, pero todo eso no hubiera sido posible si los pilares no hubieran sido jugadores del draft. No hay dinero, si no, para pagar a todo el mundo. De eso se habla poco. Vamos a ver ya las estructuras de estos dos equipos, ¿no? En la parte de arriba a la izquierda veis a los Warriors, en la parte de arriba a la derecha veis a los Nuggets. Veis con el fondo en azul que Curry, Klay Thompson, Draymond Green elegidos en el draft, igual que Murray, Harris y Jokic. Llama la atención que no hay ningún top 5 en esos jugadores tan importantes y que son dos jugadores de segunda ronda. Hablamos de Draymond Green y Nikola Jokic, que son fundamentales, ambos en cada proyecto. Qué importante es acertar en el draft. Y qué importante es luego acertar también con los complementos y los agentes libres. Estáis viendo en naranja ahí a Paul Millsap y a Andre Iguodala, que son los fichajes de agentes libres veteranos que llegan para ayudar al equipo en todo lo que puedan y para subirlos de nivel. Y en la parte de abajo a los jugadores complementarios y en los colorines que tenéis ahí abajo estáis viendo a Emmanuel Mudiay y a Harrison Barnes, que son otros dos jugadores que fueron seleccionados en lotería del draft. Harrison Barnes, parte clave, ¿no? del inicio de este proyecto de los Warriors, clave en ese primer anillo. Y en el caso de Mudiay, pues no entra en los pilares, pese a que sea un pick de lotería, sí, porque no sabemos muy bien el momento, cómo va a quedar eso. Cómo, ¿no?, va a salir. ¿Cómo va a quedar eso? Pero es interesante ver, como veis ahí, que un poco la estructura, ¿no? Los picks, los números, sí. Son muy similares en tanto los Warriors como los Nuggets. Hemos visto la estructura de la plantilla, que es muy similar en ambos equipos, y ahora vamos a ver cómo también es muy similar la elección del tipo de jugador, el tipo de talento que buscan en el draft. Eso es, estáis viendo ya ahí, pues lo primero, los dos guards, que evidentemente son jugadores muy similares en cuanto al tipo de juego. Estamos viendo ahí que los dos equipos han elegido un two-way player, Klay Thompson en los Warriors, Gary Harris en los Nuggets, y que el otro guard, el que combina con ese primero, es un talento especial. En el caso de los Warriors, Stephen Curry, y en el caso de los Nuggets, evidentemente a años luz, Jamal Murray. Luego estamos viendo ahí que hay un generador grande, en los dos equipos. En el caso de los Warriors más defensivo, como sería Draymond Green, súper versátil, etc. Y en el caso de los Nuggets, Nikola Jokic, que es pues un talentazo ofensivo que sirve de primer generador. Jugadores de equipo, como decíamos, como Iguodala y Paul Millsap, más complementos, pero vemos eso, ¿no? Exactamente, que es muy curioso. La estructura es la misma y el tipo de elección de talento es la misma, ¿sabes? Es muy curioso. Ahora después iremos jugador por jugador, puesto por puesto, viendo las similitudes que tienen, que son muchas, ¿eh? Estáis viendo ahí ya la comparación estadística. Vamos a hablar durante todo el vídeo de los Warriors de la temporada 2013-2014 en comparación con los Nuggets actuales. ¿Por qué esos Warriors? Porque son los Warriors del año que llega Andre Iguodala. Los Warriors del año que empiezan a ser un equipo realmente serio, ¿no? Exactamente. Y en todas esas estadísticas que estáis viendo ahí, quizá lo más llamativo y con lo que más nos quedamos es con esa estadística de similar en el ritmo, en los triples intentados y también en los pases. Son 3 características del baloncesto moderno que son necesarias para competir y para tener éxito a día de hoy, y lo cumplían los Warriors y lo cumplen los Nuggets. El ADN del baloncesto moderno, ¿no? El ADN. Ya están los Nuggets replicando otra cosa. Vamos ya con las comparaciones individuales. Como he dicho hace un momento, vamos siempre con los Warriors 2013-2014, que fueron aquellos primeros Warriors de Andre Iguodala, la última temporada de Mark Jackson y la última temporada antes de la del anillo, ¿no? Eso es. Aquí estamos viendo ya, vamos a empezar con Stephen Curry y Jamal Murray, que bueno, vemos que la edad evidentemente es diferente. Stephen Curry tenía ahí 25 años, cuando Murray tiene 20.
Cuidado con eso, cuidado con eso. Y vemos que son números muy similares en triples, en porcentajes, son muy similares también. El nivel de uso, Stephen Curry tenía un poco más, pero también tenía responsabilidad. El nivel en true shooting, en acierto, dos jugadores similares en todas estas características, en ese punto en el que las franquicias pues podían empezar a explotar. Exacto, hay que decir una cosa muy importante aquí, que es que yo creo que, este jugador que hemos hablado que es el talento especial, ¿no? de los dos backcourts. El mago, ¿no? El mago, sí, la chispa, ¿no? Pues en el caso de los Nuggets, como evidentemente es casi imposible replicar el talento de Stephen Curry, veremos hasta dónde llega Murray. Lo que ha hecho Mike Malone ahora mismo es introducir en el quinteto a Will Barton, que es otro jugador que tiene ese factor chispa, ¿no? Echarle un cable, ¿no? Exacto, bastante desarrollado, para ayudar a Murray en ese aspecto. Y una cosa más, en ese gráfico que hemos visto, vamos a volver a verlo ahí. Se lo ponemos hay un dato muy interesante, que es ese dato en el que pone 3PTR, que tenéis ahí en cuarta posición, que es el porcentaje de sus lanzamientos que llegan desde la línea de 3 puntos. Estamos hablando de dos jugadores, Stephen Curry, evidentemente el mejor triplista de la historia, y Jamal Murray, un grandísimo tirador, Blue Arrow le llamaban en Kentucky, sí, que está casi en el 40% en esa estadística. Esto quiere decir que evidentemente hablamos de tiradores superdotados, ¿no? De élite. Exacto. De élite. Vamos con la segunda comparación individual. En este caso, Klay Thompson, también de esa temporada 13-14, y Gary Harris de esta temporada actual. Ahí estamos viendo, como decíamos antes, 2 gotas de agua, ¿no? Se podría decir. Iba a decir exactamente lo mismo. Hasta en la edad, 23 años los dos, y vosotros mismos podéis ir viendo los números muy similares en general, dos jugadores pues con las características también que comentábamos de tener potencial para ser un jugador también con impacto en defensa, pero en ataque, pues que comentábamos antes, curioso, los tiros, cómo les llegan a ellos, ¿no? Cómo meten esos puntos estos dos jugadores. Y antes hablábamos de la magia de Curry y Murray, ellos son más de aprovecharse del esquema del equipo, de la situación, para conseguir tiros y meterlos, ¿no? Exacto, dos jugadores que funcionan, anotan mucho más desde movimientos sin balón desde movimientos con balón, ¿no? Son dos jugadores que reciben y tiran prácticamente sin botar, que utilizan mucho los cortes a canasta, y también son muy parecidos en eso, ¿no? Sí. O sea, son grandes defensores y muy parecidos también en la ejecución ofensiva. Vamos ahora a comparar a los generadores interiores. El generador interior de los Warriors, evidentemente, Draymond Green, que aunque en esta temporada que veis ahí, 2013-2014, no empezó como titular, sí que estaba jugando ya muchísimos minutos y su rol como generador en el equipo iba creciendo. En el otro lado, Nikola Jokic, uno de los magos, ¿no? del poste de estas últimas temporadas, y uno de los generadores como hombre grande más increíbles, ¿no? Más increíbles, sí. Los dos de segunda ronda, como comentábamos antes, tremendo conseguir jugadores así. Y ahí estáis viendo ya pues algunos datos. 24 años tenía Draymond Green, 22, solo 22, tiene Nikola Jokic, y pues ahí también veis los números similares, más puntos Nikola Jokic, más rebotes, también más asistencias. Dos jugadores diferentes en el sentido de que Draymond Green también es ese generador a través del pase del que se aprovechan tanto Klay Thompson como Stephen Curry. No es tan talentoso y su versatilidad no solo se extiende al ataque, sino que también a la defensa, y es principalmente pues la clave por la que los Warriors son tan dominantes. Es el primer generador en ataque y es el ADN que decimos siempre defensivo de estos Warriors. Imaginaos lo que es eso. Hay un dato en ese gráfico que hemos visto que me gustaría explicar, que es el tema del porcentaje de asistencias. El que está en colorcito, el ¿no? que está, exacto, el que está en amarillo, que estamos viendo ahí que el de Nikola Jokic es muy superior en esta comparación, 27,5 este año por el 16,1 de Draymond Green. Este dato habla del porcentaje de asistencias del equipo que da un jugador cuando está en cancha. Y ese porcentaje que tiene ahí Draymond Green, como digo, viene porque era todavía un jugador secundario, por decirlo de alguna manera. Sí. Jugaba muchos minutos, pero todavía no estaba en ese rol de generador primario que luego ha ido cogiendo con la experiencia. En las siguientes temporadas, sus números son 29, 27, 28. Está en los números ofensivos, de generación ofensiva de asistencias de Nikola Jokic. Exactamente. Vamos con esa última comparación entre el jugador agente libre que te traes del mercado cuando ya tienes un equipo pues apetecible, ¿no? Para aterrizar. Hablamos de André Iguodala
y de Paul Millsap, dos jugadores veteranos. Ahí estáis viendo las estadísticas de cada uno en esas temporadas que comentamos siempre. Que importan poco, ¿no? Pero importan poco. Importan poco. Importan poco porque son dos jugadores que lo que aportan son muchas otras cosas. Son veteranía, es intensidad, ese punto diferencial que hace que los jugadores jóvenes pues aprendan muchas cosas y el equipo se vuelva más competitivo gracias a su hambre, gracias a su compromiso y gracias a que ya saben de qué va la NBA, ¿no? Exacto, hablamos de dos jugadores veteranísimos que eran estrellas en sus equipos anteriormente y que llegan igual a los Warriors para buscar competir de verdad por cosas importantes. Es para lo mismo que ha llegado ahora Paul Millsap a estos jovencísimos Nuggets, ¿no? André Iguodala, MVP de las finales. Ojo a eso, Ojo a la importancia. Que se olvida pronto eso. Vamos a concluir con un gráfico que nos parece súper interesante de ESPN sobre este tema y que compara de alguna manera esos Warriors de la temporada 13-14 con estos Nuggets. Sí, hay un artículo, por cierto, del que hemos sacado parte de estos datos de Mike Adams en ESPN Stats and Info, que es una barbaridad, y de ese hemos sacado precisamente este gráfico que estáis viendo ahí, en el que pues nos dice que los Warriors 2013-2014 iban a ser para la ESPN el sexto mejor equipo de una conferencia oeste llena de talento, la conferencia oeste de los San Antonio Spurs de las finales consecutivas, de los Thunder de Kevin Durant y Russell Westbrook, de los Rockets cuando habían fichado a Dwight Howard y parecía que iban para arriba como la espuma. Los Clippers estaban ahí. Los también. Clippers, exactamente. Pues la ESPN ponía sextos a estos Warriors, que quedarían sextos, además, acertaron. año. Y es el mismo puesto en el que ponían antes de empezar esta temporada a estos Denver Nuggets, que veremos cómo acaban. Pero bueno, para que veáis que sigue habiendo similitudes entre los dos proyectos. De momento van octavos, pero teniendo en cuenta que acertaron la otra vez, vamos a seguirlo de cerca. Y que falta Millsap. Y falta Millsap. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo diferente, como decía José al principio, porque nos ha hecho mucha gracia, ¿no? Hemos empezado a investigar un poco en lo que eran estos Nuggets, viendo el partido de ayer, sobre todo, nos han llamado la atención varias jugadas y hemos llegado a la conclusión de que podría cuajar este vídeo y hemos empezado a ver datos, a investigar un poco y la verdad es que nos parecía que merecía la pena, ¿no? Sí, esperamos que os parezca interesante, vamos a ver cómo evolucionan estos Nuggets, cómo evoluciona ese talento, ya estamos disfrutando muchísimo con Murray, con Harris, con Jokic, tenemos ganas de que llegue Millsap para ver cómo funciona ese equipo y sobre todo si se siguen moviendo en el mercado, si siguen explotando otros jugadores, pronto tendrán que tomar decisiones importantes, habrá que renovar a unos jugadores, dejar marchar a otros, pero sin duda muy interesante. Hay que darle forma al proyecto, hay ¿no? que darle forma. Están los pilares, están las bases, está la estructura, pero hay que darle todavía forma. Y los Warriors, ojo, que son el mejor equipo, uno de los mejores de la historia. Otra vez. Para llegar a eso. Siguen.